30 y pico y ser LGTBIQ+. ¿Quién dijo que era fácil? Entre amores, dramas, identidades y batallas diarias, aquí nos reímos un poco y lo hablamos todo. Alístate, que va a comenzar Coqueto y Próspero. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Coqueto y Próspero, el podcast que saca episodio nuevo cada 2 años. Hoy estamos nuevamente acá en vivo y en directo desde Chapinero. Regresando, esta vez sí con toda, Con toda, con mejor luces e iluminación, con cámaras. con más producción que el episodio anterior, Sí, episodio El 0. episodio 0 era un ensayo. Era una prueba, era una manera de empezar como a cuadrar, A testear cositas. a mirar cómo íbamos a organizar todo este tema, cómo íbamos a organizar la cámara para que nos viéramos. Ustedes saben que nosotros somos unas chicas muy artesanales de nuestro arte, entonces obviamente queremos, si decidimos volver, queríamos volver como con un producto más estructurado, más profesional en la medida de lo posible, porque al final del día este no es, pues no es nuestra profesión, pero es algo que nos gusta hacer mucho. Que ojalá algún día se pueda convertir en nuestra profesión. Ojalá, ojalá. Sí. Y queríamos hacer las cosas bien, entonces estamos aquí cuadrando cosas, ya la cámara, que el señor Tenemos productor, director, productor. literal, tenemos todo, tenemos unas luces, o sea, es que mejor dicho, ustedes saben que venimos con toda, porque queremos hacer este podcast desde el amor, más allá del amor, también desde lo profesional y nada, meterle Y todo el fuego a esto. como lo que siempre hemos tratado de hacer, pero pues ahora que estamos así ya tocándonos ya y nos podemos besar Nos y todo, podemos besar, entonces sí. ya Mucha gente habla de nosotros cuando terminamos el podcast pasado, que tú cerraste con el besito de atriz que yo no me ya se le había acordaba. olvidado cómo era el El podcast. podcast se me había olvidado y es algo que hay gente que recuerda mucho el podcast, ¿sabes? O sea, como que la gente tiene muy claro que esa es nuestra cortinilla de De cierre. salida, Y, sí. y yo así como, ¿de Ay, qué está ¿quién está hablando esta hablando perra? de ella? ¿Qué es Yo, ese podcast? yo, guácala. ¿Ya cuándo? Es que amiga, volver después de 2 años Es una es manera. como volver con el ex. Ay, ¿usted vuelto con algún ex? No, amiga, yo tengo dignidad. Yo. Pero a cangrejeada, Cangrejeadas que terminan y... que te las comí después de que ya son exes. No, ¿Tampoco? no, Ay, no, mi yo es amiga, que cuando muy... cuando es The es The End, o sea, los míos no tienen secuela, ni precuela, Nada, nada, ni así, nada. ni un capítulo de No, nada. no, porque si no fue, no fue, y yo, sí, Te me co- abres, chao, corto adiós. lazos. Me encantó. Yo, en cambio, sí he cangrejeado un par de veces, pero bueno, ese no es el tema que nos trae hoy aquí. Si quieren hablar de cangrejear, hacemos un podcast Podcast de sobre un eso. episodio. Pero pues usted no va a tener nada que hablar. Entonces lo hago yo sola. Traemos a alguien. Traemos a alguien. Bueno, y aparte de eso, pues justamente estamos de regreso en el mes del orgullo y nada más que nos une a nosotros dos que hablar, mamertear. Mamertear en redes sociales, en mi caso, es mi labor favorita. Mire, que estoy volviendo a hacer contenido en redes y hago TikToks, huevones y trends y me da risa. Pero nada me hace más feliz que hacer un video mamerto. O sea, un video donde yo hable como de población LGBTQ+, Ajá, ajá. educación Es LGBT. como activismo. Soy activista. Amo, aunque no me gusta etiquetarme. No me gusta la etiqueta. No, no me gusta. O sea, no me gusta porque yo considero que activismo hacen las personas que están en proyectos sociales, activismo hacen las personas que están en entidades, activismo hacen personas que hacen labores más grandes, sin demeritar como que, Es que no iba a sí, decir. sí, sí, o sea, Eso iba a decir. no me demerito, perdón, te interrumpo, porque hablando justamente con mi novio, él fue el que un día me dijo como, es que haces activismo, y yo fui como, pues no, porque siento que el activismo va más grande y justo por esa cortinilla yéndonos hacia, me ha fallado porque ya me falta la práctica, pues se sabe Claro, que yo para guiar a un tema soy más rápida. Pero justo hablando de esto y una de las cosas que nos movían mucho, Mario Alexander y yo teníamos un canal en YouTube antes en donde hacíamos videos que se llaman Let's Get Educated. Y es uno de los focos que queremos hacer en nueva temporada del programa. Y
qué mejor que empezar el podcast con hablar del Pride. Y siento que es un tema del que se habla mucho constantemente, del que hay ya infinidad de cosas, pero siento Y que que la gente en general tiene opiniones diversas también sobre el Pride, ¿no? O sea, ujú, están los que están a favor, los que están en contra, los que como que no, los no que no van saben. porque no participan porque creen que no les incumbe o porque no Ujú. lo necesitan. Y yo siento que más que nunca estamos en una época en donde tenemos que ser más conscientes de nuestra historia, de nuestra historia LGBTIQ+, y de todos estos hitos que nos llevan a celebrar el Pride, porque siento que al el Pride ser una celebración que ya tiene más de 50 años, la gente la está dando por sentada. Y siento que no es de más hablar del Pride cada año y su importancia. Amiga, de acuerdo, Me encanta. de acuerdo. Entonces, para empezar, yo le quiero hacer una pregunta, sí, pregunta de test. Ay, oiga, a mí no me gustan esas preguntas porque yo soy muy ignorante. Amiga, pero Y para yo, eso estamos acá. y yo siempre salgo acá como la más estúpida. Ay, ¿qué más? Si yo sacas algo diciendo unas cosas que ni tienen sentido, pues. Bueno, ¿usted sabe en qué fecha? No. ¿Por qué se celebra el Pride en junio? Ay, Es por lo Mario. de Stonewall? Ok, Ok, ok. muy bien. Entonces, para... Casi quedó como esta de Drag Race, ¿Cuál? cuando le preguntaron lo de Stonewall que dijo Que se que haya se había muerto gente muerto en gente. Stonewall, no varias en Stonewall. Para las que Stonewall es uno de los lugares, si no el lugar gay más importante para todo el tema de la revolución LGBTIQ+, porque el 28 de junio de 1969 se... or- Porque el 28 de junio de 1969 las redadas que hacían constantemente a ese bar llevaron a el inicio de la revolución LGBTIQ+. Antes de esa época, ser LGBTQ+ estaba judicializado, penalizado y perseguido, sobre Ujú. todo. En Estados Unidos a las personas se les perseguía si se travestían. Por ejemplo, si tú eres una persona que nació hombre y te cogían con piezas de vestimenta femenina, te podían llevar a la cárcel y te podían retener. Marica, yo no, yo a veces digo que no entiendo esa mierda. O sea, como alguien como que pensó eso y dijo como, "Mm, sí, metamos gente a la cárcel por ponerse de falda". Pues claro, es que eso todo yace de la heteronorma, ¿no? Como los hombres se comportan de una mujer, de una manera, las mujeres de otra. Ser hombre es esto y ser mujer es esto otro. No, no, claro, o sea, eso lo entiendo, sino que yo digo cómo eso hace que la gente le tenga tanto miedo a la diversidad o a lo Claro, diferente que criminalizan algo que es completamente inocuo. O sea, exacto. a ti no te hace nada que una persona use una prenda de vestir. Y más allá de eso, de que la historia es tan, yo hablo mucho que la historia es tan reciente y tan vieja que es real y que no. A lo que me refiero es, las faldas, las pelucas, los tacones nacieron para los hombres. Y luego pasa la historia, a la gente se le va olvidando esto por la manera en la que los roles de género se cambian y ahora las pelucas, los tacones y los vestidos son de mujer. Entonces ahora no puede pertenecer al uno y el otro cuando hablamos simplemente es ropa. Simplemente Sí, son accesorios que no deberían tener género y la gente les ha catalogado de una manera. Entonces hablando de esto en Stonewall, que es uno de los bares que queda en el distrito gay de Nueva York, pues eran unos lugares que más acosaba a la policía. Entonces, luego de varios días, dicen que esta era como en una semana, habían ido como 3 o 4 veces a hacer redadas, entonces las redadas eran, atacaban a las personas, se llevaban gente, obviamente los maltrataban, y un momento donde ya la gente fue como, bueno, qué putazo, o sí, sea, se mamaron ya. ya Sí, sácanosla, o sí, sea, claro. ya Es no. como no hay crímenes reales que... Sí, literal, como no estás, o sea, ¿dónde están los verdaderos criminales? Entonces, se hartaron, y aquí es donde la historia se pone como un poquito como, como confusa, en que el es real, sentido que que es... es real y quién fue, pero se le determina a una persona que se llama Stormy de Lavery, una mujer lesbiana que hacía, pues que era, no sé si ahora se podría denominar como una mujer, un hombre trans o una persona trans masculina, que dijo como puta, nadie va a hacer nada,
y acá se armó el verguero. No se sabe bien quién lanzó el primer ladrillo en Stonewall, pero lanzaron un ladrillo y se voló mierda al estanco. Y durante los siguientes 3 días en ese bar hubo disturbios entre la policía y la población LGBTIQ+. ¿3 días? 3 días. Que acá es súper importante, algo que tenemos que tener presente y es, ¿quiénes estuvieron enfrente de esa lucha? Las mujeres trans y las personas de color, hablando de personas latinas y personas negras. Porque a veces se nos olvida, sobre todo a los hombres gays blancos, que la mayoría de derechos empezaron desde las poblaciones más oprimidas, Más marginalizada, sí. más marginalizadas. Entonces, luego de eso, bueno, yo me equivoqué ahorita. Eso empezó en 1960, eso fue en 1968. Al siguiente año, en junio de 1969, como conmemoración a los disturbios de Stonewall, empezaron a haber manifestaciones. De ahí es donde tenemos como estas dos grandes madres de la revolución LGBTIQ+, que son Marsha P. Johnson, y no me acuerdo. Silvia Rivera. Pero me acordé de una. Muy bien, Marsha P. Johnson, de uno de mis copies más grandes, más increíbles de la vida, que fue sin Marsha, no habría marcha. Marica, gran. O sea, es como. Se me reventa el cerebro escribiendo esa vaina, nunca más volví a escribir nada tan bueno. Sí, ya, todo el talento. Ya se todo fue. el talento se fue en este. Pero Marsha P. Johnson y Silvia Rivera son las dos precursoras de estos movimientos LGBTIQ+, que empiezan en junio de 1969. Y de ahí en adelante, alrededor del mundo, empieza la revolución LGBTIQ+, y por la cual hemos, pues, desde ahí hasta hoy, manifestado nuestra inconformidad con el gobierno, con el Estado, con la gente, sobre la falta de derechos por la comunidad LGBTIQ+. Entonces, eso es un poco como la razón de por qué se celebra en junio, porque la gente, así empezó la marcha, o sea, la marcha empezó en 1969 como conmemoración de la revolución de 1968. O sea, eso ya va como 70. No, amiga, yo no vine Como acá por la 70 años. matemática. 52. No, más, no. 56. Ok. Yo tampoco sé sumar. No, Ustedes no saben fui al que colegio por las Mira, por eso matemáticas. estamos haciendo un podcast porque. Y yo soy ingeniero industrial. Ay, amiga, sí, eso es. Yo no sé That restar. amaze me. Ay, amiga, yo pasé matemáticas porque me costaba Creo con que un yo soy, monitor. marica, pero yo soy enfermero y yo tengo que hacer diluciones de medicamentos y eso es con números. Amiga, bueno, la matemática no es lo nuestro. Entonces, esa es una de las razones por las que esa es la razón por la que se celebra en junio. Y aunque hablamos de que esto pasó hace alrededor de 60 años, 50, 60 años más o menos, porque no sabemos, Acá la sumos. no sabemos sumar, es muy curioso cómo la persecución que se tenían las personas LGBT, yo no hablaría del IQ más en este momento, porque creo que en ese entonces como que lo lesbiano, gay, bisexual, era como lo perseguido, que ahora no se ha normalizado, pero tiene como un lugar en la sociedad más grande. Pero hoy, 60 años después, seguimos viendo esa persecución a las otras minorías, A las otras identidades. a las otras identidades de nuestra población. Ah, bueno, aquí, algo muy importante que yo he mencionado mucho, menciono en todos lados. LGBTIQ+, nosotros somos una población, un segmento poblacional. No somos una comunidad. Y no somos una comunidad por lo que muchas personas dicen de, ay, liberan comunidad, no se pelean entre ustedes. No, eso no tiene que ver nada con eso, tiene que ver como por meramente dialecto poblacional y como real, porque a veces utilizan ese, pues si fueran comunidad, como para disminuir. Como para minimizar la lucha. Sí, la lucha. Es como, marica, es como si dijéramos, es que no son humanos porque si fueran humanos entonces no habrían guerras. Algo así, sí, total, o sea, es como, entonces, ¿qué? Importante ahí como tip, población LGBTIQ+, somos no comunidad, porque a veces tiran como a eso. Entonces, hablando de eso, ¿cómo esta persecución sigue viva? ¿Cómo esta persecución, cómo la consecución de los derechos y la manera en la que a través de los años se ha desvirtuado que la sexualidad como una enfermedad, el transgenerismo como una enfermedad,
como todas las cosas por las que hemos atravesado como población, pero aún seguimos siendo objetos de Pues persecución te sigue estigmatizando. total. Sí, no, y lo que tú dices es que también es parte de lo que yo digo, como que fuerte que digan que uno es una enfermedad mental, ¿no? Y que de hecho es hasta hace poquito fue que lo retiraron de las pues relativamente poco se Reina, no, pero retiró. pues 30 años no es poquito. Exacto, lo O sea, no es retiró. mucho, ¿sí me Sí, sí, entiendes? sí, por eso, o sea, 30 años 30 años tenemos tenemos nosotros, nosotros. pues yo casi Bueno, 40 pero ahí va. sí, exacto. Entonces, como es el desconocimiento y yo por eso siento que es tan importante que las personas de nuestra edad y las poblaciones más jóvenes hagamos conciencia de que la historia LGBTIQ+, por eso es que esto yo soy muy, hago mucho hincapié en esto. Nuestra historia es muy reciente, para que se nos olvide Sí, tanto. claro, es que, y por eso yo traté de hacer la cuenta de las fechas porque nos llevan 100 años, ¿sí Sí, me entiendes? literal. Pero vamos para 100 años en Exacto. estas. Y nos llevamos 100 años para que ya estemos diciendo como, ay, pues no es importante. O como, ay, pues ya están los gays otra vez chimbeando, ya Ay, están, pero qué más derechos quieren ¿qué más? No sé qué. Y para, es porque nuestra historia es muy reciente y sobre todo, vuelvo a, y esto no es con razón de estigmatizar o señalar a nadie, sino de ser consciente de que las personas que se han visto más beneficiadas por esta lucha son los hombres gays, blancos, heteronormados, y estos son los que ahora apelan más a lo heterosexual y se les ha olvidado un poco que en algún momento fueron ellos a los que, o sea, porque Exactamente, a los que perseguían en eran a Stonewall ellos. fueron a ellos a los que perseguían. Entonces, claro, como ya se ha normalizado un poco o ya se les da una cabida más dentro de el mundo por la misma política, por la economía, por todo, se les ha olvidado que la persecución hacia ellos es muy joven. Y aparte de eso que estás diciendo que me parece muy importante, o sea, es supremamente necesario que todos sepamos de nuestra historia, Ujú. pero a veces también es como un poquito de meterle lógica y empatía al tema, Total. ¿no? Porque no solamente es que a mí no me afecta porque yo tengo este privilegio, porque, o sea, la gente no lo dice así, pero lo piensa, porque Sí, es como, pues a mí nunca me ha tocado, a mí nunca me han perseguido y nunca soy han sido gay, homofóbicos porque conmigo. nunca han sido homofóbicos conmigo, entonces pues la homofobia no existe, Ujú. ¿sí? Pero pues tú no eres el centro del universo, tú no eres la única persona homosexual o diversa en el país. Y es que ahí hablamos de que ahí la heteronorma cumple como su papel, ¿sí me entiendes? Entonces, las personas diversas que están dentro de la heteronorma tienen una falsa idea de seguridad. Ujú, Porque dicen como, pues es que yo soy hombre porque me gustan los hombres. Y me enteré que hay lesbianas que dicen soy mujer, lesbiana porque me gustan las mujeres. ujú. Eh, Entonces sienten que como pertenecen a la heteronorma que les dice que lo masculino es de los hombres y lo femenino es de las mujeres, pues que si todos nos adecuamos a eso, pues no debería existir la homofobia y pues todos felices por siempre y nada. Pero eso es una utopía. O sea, eso es una utopía porque al final del No, día, y es una mentira porque, pues, si uno conoce un poquito de esto, yo odio la historia, ya, en general, amiga, pero uno sabe lo básico. ya, Y si uno se remonta a la historia, uno se da cuenta que la historia de la humanidad siempre es cíclica, ajá, ¿sí? Entonces, por el hecho de que hoy esté esta persona cis, heteronormada, en su casita así, mimiendo, tranquila, no quiere decir que mañana no le vayan a llegar a tocar la puerta total. todas estas cosas. No, y es que mira, pasa, o sea, pasa cuando en los gobiernos que se están moviendo hacia la derecha, y por eso yo siento que es tan importante hablar del Pride en estos momentos, todas estas ideas de que el Pride se mueve a la derecha y que digo que los gobiernos se están moviendo a la derecha y estos movimientos, no sé si has visto estos que llaman LGBT sin la Q, sin la T. Donde personas de derecha, lesbianas, gays, bisexuales, se quieren desligar de lo De trans, lo trans y de lo de inter. lo no binario. A esos lados también ya les está pasando que les quieren quitar como el derecho a casarse, los derechos de salud, los derechos que ya se tienen y que se consiguieron de antes. Entonces es muy curioso y hay un caricaturista que se Ujú. llama Tots que tiene una caricatura muy chévere que es cuando tú te unes a la lucha en contra de lo diverso,
tú eres la siguiente presa. O sea, no creas que porque te uniste van a decir como, ah, bueno, a ti ya te aceptamos. No, No, no no. porque es que, o Después sea, van por ti. claro, dicen, ya sacamos a esto, ahora siguen ustedes, Sigue esto. papito. Exacto. Sí, no, es que nomás mira lo que pasó en Estados Unidos Ujú. con las identidades trans. Terrible. Sí, que Terrible. sus documentos, o Sus sea, docu- una vaina tan violenta que yo decía como increíble que esté pasando eso. Terrible. O sea, es tan terrible. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho es por qué nos importa tanto la identidad del otro. ¿Sí me entiendes? O sea, hay un susto, hay un temor en que el otro viva su autenticidad que se me va a pegar. Y es como, tú tienes tan poquita conciencia de que y así fue con los gays también, o sea, Sí, siento que con nosotros también en algún momento era como, pues es que si ven algo gay se les va a pegar lo gay. Y es como, pues es que eso no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido que ver a otra persona viviendo su autenticidad, viviendo su vida, nos tenga que generar tanto temor. tanto temor y tanta, o sea, yo tanto morbo también. Sí, Sí. como tanta. Y mira, y ahora bien, la gente piensa que esto solamente preocupa No, y que solo preocupa y afecta a las personas diversas. y Pero no. no te has dado cuenta en las noticias o los que nos están escuchando y viendo que hay personas que son heterosexuales y por toda esta homofobia, transfobia terminan siendo afectados Sí, mujeres, o sea, mujeres cisgénero que resultan siendo víctimas de transfobia porque tienen porque no rasgos. encajan dentro del rol heteronormados de cisgénero. O sea, una mujer con una belleza diferente a la belleza cisnormada es Sí, acusada que de pronto tiene manzana de Adán un poquito que es más pronunciada, que tiene alta, que rasgos más afilados en la ya, cara. si no estás dentro, es que la heteronorma es para todos, o sea, y es que la gente no entiende que esta persecución, cuando se acaba con cuando se radica como lo que quieren radicar, va a seguir afectando a todo el mundo. Claro, claro, porque es que no, o sea, la derecha no va. La derecha no para, como el meme de la derecha nunca No, exacto. Venezuela. Hay que poner eso en... Ya sé. Hablaremos de un tema de salud muy importante para la población LGBTIQ+, que es el VIH y cómo nos ha afectado esta persecución a través de los años. Atención, viene zumbando Maya, la abeja enfermera. Eh, a partir del 5 de junio de 1981 empezó a haber una presencia de algo que no conocían mucho en Estados Unidos, que era una neumonía, que Ujú, ellos lo denominaron así, que solamente les daba a las personas homosexuales. ujú, Entonces ellos pues estaban muy asustados y pues como era una enfermedad que solamente estaban viendo en personas homosexuales, pues empezaron a haber más persecuciones respecto al tema. ujú. Y no fue hasta 2 años después donde pudieron aislar el virus y se conoció que pues era el VIH. Ok. Esa fue la primera aparición del VIH y es un virus que hasta el día de hoy sigue permaneciendo. Ajá. Sí, ya no está denominado, o sea, ese virus se fue contagiando en diferentes poblaciones hasta que pues abarcó todo el mundo. No tiene la denominación de pandemia ya, pero pues sí, sí sigue siendo una epidemia Ujú, porque ha sido muy difícil su control. Con respecto a lo de las marchas y a lo que se ha hecho para visibilizarlo, en 1900, se me olvidó, 1987, ujú. no, en 1985 se fundó el colectivo Death Equals Silence. Silence. ¿Sí es así? Sí, silence. Silence equals death. Silence equals death. Silence equals death. Con el fin de que las personas conocieran la patología, cómo se transmitía, cuáles eran las características,
Porque eso de Silence Equal Death no aplica solamente para el VIH, sino que yo siento que eso es algo que nosotros incluso hemos mencionado sin relacionarlo directamente con esta marcha, Ujú. que es que si tú no hablas de algo no existe. Ajá. Sí, entonces mucho tiempo el VIH funcionó así como una Claro. sombra. Y es que además el tema es con el VIH es que como al principio se determinó o se pensó que era una enfermedad que solo afectaba a los hombres homosexuales, porque fueron las primeras, como los Los primeros primeros casos casos, y eran los casos más intensos, tristemente se le dio el nombre como el cáncer el gay cáncer. y se dio como un lado como de, pues es una, o sea, es muy triste porque era como, es una enfermedad que le da a los gays, entonces pues no hablemos del tema, estamos hablando de que estamos en los 80, la revolución LGBT empezó en el 69, una revolución muy joven aún, entonces como que era un tema muy poco hablado y estaba súper estigmatizado. Claro, porque precisamente, o sea, ni siquiera estaba denominado como una enfermedad de transmisión sexual, sino simplemente era como tú eres gay, te va a dar esa Ujú, enfermedad. Sí, exacto. y te vas a morir porque eres gay. Es ya. Sí, entonces precisamente el hecho de que hayan fundado el Silence Equals Death, marica, me cuesta un poquito, hizo que se visibilizara esto y creo que eso ayudó al entendimiento de la enfermedad y que no solamente le da a las personas homosexuales. Y muchas de estas fundaciones, entidades, muchas de estas entidades, como Silence Equal Death, están ligadas, porque estamos hablando de este tema, porque están muy ligadas al Pride, al orgullo, porque son dos temas que yo siento que tienen que ir de la mano. Ujú. Nuestra representación y la importancia del Pride es nosotros como población cada vez hacer más presencia de por qué es necesario sentirnos vistos, escuchados, representados en todos los lugares, en las comunidades, pero además con eso también las problemáticas y las situaciones que nosotros como población vivimos. Acá el tema del VIH no es que no, es porque nos da a nosotros, sino porque fuimos Estigmatizados estigmatizados a causa a de eso. causa de una enfermedad que era para todas las personas, pero como fue primordialmente en poblaciones LGBT, sobre todo de hombres gays, pues Y lo chistoso, y por eso yo decía lo de que la historia es cíclica, en la actualidad igual sigue estando ese estigma. Sí, total. en la actualidad, pues No, pues cuando hablan de VIH generalmente se lo atribuyen es que les da más a las personas homosexuales, total. y No, mira, tenemos casos como, por ejemplo, a mí me aterró ver, eh, confesión, estaba obsesionado con la casa de los famosos ujú. y esta vieja Norma Nivia salió diciendo como es que a los únicos que les da el VIH es a los hombres gays. Y o sea, es algo que es tan berraco uno de ver como de todavía ese estigma que está ahí. Y ahora bien, no sé si a usted le tocó, pero pues yo creo que sí, porque usted tiene más años que yo. What the supposed to- Mentiras. Pero nosotros, o sea, claro, nosotros somos niños de los 90, usted de los 80, crecimos como con las secuelas de como de la epidemia fuerte, ¿sabes? O Ujú. sea, siento que ya para nuestra niñez, ya la epidemia donde murió mucha gente, pues ya había pasado, pero pues estaba como todo este susto como de, Sí, no, porque ya cuando nosotros habíamos nacido, bueno, estaban empezando los primeros los tratamientos primeros contra el tratamientos. VIH, que eso creo que fue como en el Que 85, por ejemplo, que fue un imagínense, año antes de yo nacer. imagínense, o sea, ya o sea, los tratamientos existen desde que, o sea, el tratamiento para vivir con VIH, aunque con menos éxito, No, más que con el éxito es porque eran tratamientos que eran muy fuertes y tenían ajá, muchas contraindicaciones, no contraindicaciones, efectos sino efectos secundarios. secundarios. Sí, habla, o sea, hoy, y eso es un tema en el que podemos profundizar mucho más porque es muy importante, y aquí yo hablo de fundaciones como Más que Tres Letras, que hacen una labor espectacular, si quieren Que vayan. ya hicieron también un episodio Tenemos en un Coqueto. live con ellos súper lindo.
y vayan y búsquenlo porque ellos hacen una labor muy bacana hablando de este tema, desestigmatizando. Eh, Antes el tratamiento era algo que se llamaba el cóctel y eran muchas pastas como para acabar con para como tratar la carga viral y Ujú. ahora los esquemas que trabajan con los que viven las personas, con los que tratan las personas que viven con VIH, llegan a ser hasta esquemas de una sola Un solo pastilla medicamento. al día. Ujú. Entonces esto es muy importante también dentro de nuestra población que lo hablemos, marica, mire, yo estoy en tratamiento PrEP. Para los que no Same. saben, el tratamiento PrEP es un medicamento que se llama PrEP porque es Preexposición preexposición al VIH. al VIH y es una pastillita que tú te tomas todos los días y con esa pues estás controlado, además porque en el programa en el que yo estoy tengo control cada 3 meses en el que me hacen exámenes, en el que Entonces, sí, sí, de hecho hay unas CPS que son más, me enteré que en Compensar tienen acompañamiento psicológico, farmacéutico, o sea, como que está más integral. más integral. Y sabe qué, marica, un día que fui a reclamar mis pastillitas, yo estando en la sala de espera con un montón de maricones ahí, y yo decía, pana, qué bonito esto, porque mientras en los 80 y en los 90 muchas personas marica, en Drag Race, ver como drags grandes de más de 50 años que dicen que se quedaron sin amigos, que la epidemia Sí, les que se les quitó mucha llevó. gente, y ahora uno vivir en una época en donde estamos todos reunidos reclamando nuestra pastillita para, como, porque ya tenemos esas garantías, Y se siente de alguna forma que nos estamos cuidando. sí, y ¿Sí? es reivindicativo también, y es muy bacano porque también es importante que el Estado, que el gobierno también nos provea como esa salud, porque acá es donde yo me voy a poner molesto. Y es, con todo esto que estamos hablando y la historia del VIH, el VIH fue silenciado por mucho tiempo y fue determinado como una problemática de la población LGBTIQ+, de la población, y había silencio absoluto y murieron muchas personas, fue devastador, no había tratamiento, hubo persecución, hubo al punto de que la gente no se atrevía a tocar a personas con VIH porque estaban tan desinformados del tema que era una vaina así. Y luego llega 2020, una pandemia con una enfermedad respiratoria que esta vez ya afectaba a toda la Ajá. población heterosexual y aquí sí hubo una cura en 7 meses. Una vacuna. Bueno, Pero, voy a hablar no, sobre. no, pero lo que voy con eso es que o sea, es los estudios y como la inyección como médica y como la preocupación como médica se ve que sí hay un desbalance, que sí puede estar segmentado, como, bueno, corríjame. Voy a regresarme un poquito para avanzar. Con todo lo que dijiste, es importante tener en cuenta que sí fue muy estigmatizado el hecho de que el VIH se mencionó como una patología que le daba más a la comunidad Ajá. gay. Actualmente sigue pasando lo mismo, Ujú. pero es muy importante que tengan en cuenta que cuando acá en Colombia se presentó la epidemia más grande, no recuerdo cuándo, o sea, la mayor cantidad de casos se presentaron en amas de casa. ¡Ah! ¿Por qué cree que es eso? Por los cacorros. Porque no tanto eso, porque el señor, el esposo de la señora, iba a prostíbulos, tenía relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, se contagiaba del VIH, iba a su casa y se lo contagiaba a su esposa. Ok. Sí, entonces Transmitía. se la transmitía, perdón, transmitía. Sí, importante. Y lo mismo pues pasaba, o sea, también iba y tenía sexo sin protección con personas homosexuales y pues allá iba a su casa y lo transmitía. Ya. Entonces, el estigma creo que pues ahí uno se da cuenta que es como, Sí, ok, no sabía. Y acá la corrección que le acaba de decir a Mario es muy importante, es sí, porque los contagios son cuando no hay necesidad de como un contacto. Aprendí eso como de contagio, transmisión. ujú, Y es que
una gripa se contagia porque estamos acá, yo tengo gripita, estornudo y pues ya te dio gripa y se porta. Para la transmisión tiene que haber Contacto. como un contacto entre los dos y por eso se habla de que el virus del VIH se transmite. Porque hubo mucha, por ejemplo, yo no sé, a usted le tocaron los mitos de la jeringa con Sí, VIH con que... SIDA. Porque con- de una vez decían es SIDA. No, porque yo siento que es aún muy, la gente aún usa el Y término SIDA. a usted no le tocó las cadenas de historias de eso. Que era como, Sí, ay, no, es que un día me contesté, fui a rumbear y me acosté con alguien y cuando me desperté en el baño, bienvenido al... bienvenido al mundo del SIDA. Es como, Marica, o sea, tanta desinformación sobre este tema que lo queríamos traer acá, como hablando por la importancia del tema, porque lo queríamos traer acá, porque para hablar del Pride también tenemos que hablar de las cosas que son importantes para nuestra población y de llevar el foco a lo importante y a lo que nos representa y a lo que debemos también escuchar como población. ujú. Y ya para cerrar esta sección, lo que quería comentar sobre lo que dices de la vacuna. Ajá. Sí, es claro para todo el mundo que yo sí siento que hace falta más inversión de tecnología, plata y demás Investigación. para la investigación del virus del VIH, pero el virus del VIH es un virus muy complejo, Ya. ¿sí? O sea, Ok. el COVID es Era un menos. virus completamente diferente al virus del VIH, ¿sí? Ujú. Porque el virus del VIH, y aquí es donde voy a hacer como una teoría conspiranoica, es un virus que está demasiado evolucionado para el virus que es, Ok. ¿sí me No entiendes? sabía. Entonces por eso es tan difícil hacer una vacuna, Ok. porque generalmente cuando a uno lo vacunan es para causar una respuesta inmunitaria al, El al virus. virus, Ok. ¿sí? Con el virus del VIH, haz de cuenta que el virus se camufla. Ok. Entonces, cuando él ingresa al cuerpo, no se puede estimular una respuesta de anticuerpos porque el cuerpo no sabe que está siendo atacado. Ok. Es más o menos así. Ya, Sí, ya, ya. yo creo que podemos hacer un capítulo completo No, hablando del este VIH, es un tema. pero es más o menos así y por eso es tan complicado hacerle una vacuna. Ya. No es como que no se quiera, incluso hay muchos estudios y varias vacunas que han entrado en fases Ujú. de testing, pero nunca pasan las últimas fases porque no cumplen el estándar de inmunidad del 50%, sino que es mucho menor, porque haz de cuenta que es más o menos como una ruleta rusa. Les ponen las vacunas, a unas personas sí les sirve, a otras no. Ya. O sea, Sí. no se puede Entonces comprobar. no, y no se puede distribuir porque pues No no tiene, pueden distribuirte una ruleta rusa no hay una literal. veracidad. Sí, ya, Ujú. ya. Entonces esa Ok. es la razón por la que no hay vacuna del VIH. Ah. Igual yo sí sé, yo siento que es una cosa conspiranoica porque igual el tema de los medicamentos del VIH yo siento que a veces es una mafia en las Es como EPS todo en la porque salud. son carísimos y eso pues Ujú. da para, nuevamente, eso da para un capítulo completo. Si quieren que hagamos un capítulo completo acerca del VIH, déjenlo en los comentarios y lo vamos a hacer. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque es importante cuando hablamos del Pride también reconocer como todas las luchas que tenemos como población LGBTIQ+, y esta es solo una de esas, de las que yo siento que aún hay que seguir hablando, hay que seguir informándonos, hay que seguir aprendiendo. Mire, por ejemplo, yo acabo de aprender lo de la vacuna. Ujú. Y hablando de esto, y ya para como ir cerrando un poco el tema del Pride, ¿usted sabe cómo fue la primera marcha acá en Bogotá, en Colombia? Bueno, fue en Bogotá. Ya leí el primer tip. Yo recuerdo, porque eso lo hablaste en un capítulo de Let's Get Educated hace 20 años, que fue una marcha muy pequeña. Ujú. Sí, y fue en la Plaza de Toros. ¡Yay! Ay, marica, sí, sí, sí. Yo no estoy tan mal, no estoy tan mal. Fue una marcha tan pequeña que había más policías que personas marchando. Porque, Así es el miedo que nos tienen. oh, el miedo que nosotros les tenemos a ellos. Yo siento que es más miedo de ellos. No, pero era miedo a que los atacaran. Era miedo a que las...
A mí me pasó que, por ejemplo, la primera... No, es que a eso me refiero. Sí, O sea, sí. la policía estaba ahí para evitar que le hicieran algo a los marchantes. Exacto, sí, por eso. Eh, una marcha en la que hubo más policías que marchantes y la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETV, fue la que Proveí entregó, probiótico. puso las tarimas y los implementos para hacer las... Y hay por ahí foticos, vamos a ver si Sí, puedo sí, poner sí. con las foticos de la primera marcha. Y así fue la primera marcha. ¿Usted cuándo fue su primera marcha? Fue como en 2019. Sí, hace nada. O sea, Amiga. y de hecho yo solo he ido a dos marchas. Ya aquí me confieso, No, María yo solo he Alexander. ido a dos marchas porque, porque no sé. ¿Por qué? No, o sea, las primeras marchas no fui, que yo ya esto lo he contado acá, porque yo me sentía desligado Si de eras tener como, que ir a la marcha. la marcha Sí, no me porque yo decía, la representa. marcha no me representa, a mí no No es tu me, manager. yo no estoy allá para ver a gente en pelota, no sé qué, no, o sea, yo no, es muy chistoso porque ese era un discurso que ni siquiera era mío, Ajá, sino que yo lo expresado. había escuchado y yo lo reproducía porque pensaba que así era lo que yo tenía que hacer. Y muchas Sí, para personas. encajar en Claro. eso que, o sea, lo que hablamos, en la norma de que es que tengo que estar Si a ahí. mí no me, si no son, o sea, si yo no he sentido la homofobia porque me comporto de esta manera, pues es más tranquilo para mí. Exactamente. Entonces, debido a eso, la primera vez que yo fui a la marcha, que fue en 2019, que fue contigo y con Fuiste otros amigos, preparada. me fui en drag. Sí, y me fui Ya. de todos los colores de la bandera. Pues, o sea, Sí. igual yo sentía que me veía hermosa, pero pues podía haber mejorado. Pero, pero me fui en drag, pero fue súper incómodo, marica. O sea, porque No. yo me fui en tacones. No, mi reina, obvio. Entonces, pues obviamente yo no me aguanté toda la marcha, menos mal llevaba unos tenis, pero pues obviamente cuando yo ya me puse los tenis, mis pies ya no me daban, entonces yo no alcancé a llegar ni siquiera a la Plaza de Bolívar. Ay. Y la otra marcha a la que yo fui fue hace 2 años, fue con Luis Miguel, mi novio, y fuimos Futuro los dos esposo. hasta allá, y esa vez sí estuve allá en la Plaza de Bolívar. La marcha es para mí, o sea, para mí la marcha es súper importante. Ujú. Para mí la marcha, yo amo la marcha y la Es marcha un evento, es como es como conmigo. Endgame, es como, Sí, es como para mí la marcha es súper importante porque fue en la marcha donde yo me dejé sentir solo. Fue en la marcha la primera vez que yo fui donde dejé de pensar, de estar tan ensimismado en mi identidad que no tenía a nadie más alrededor y que solamente yo estaba como habitando y que las personas gays se veían de una manera. Yo soy de un pueblo, yo soy una persona que eh, como que he recorrido muchas cosas de mi identidad como con muy poca información. ujú, Y la marcha, yo creo que para mí todo esto del activismo es tan importante es porque fue ahí donde yo me empecé a ver. Entonces la marcha para mí fue eso. Mi primera marcha fue como a los 17 años, aquí en Bogotá. Sí, le preguntaba, era porque la primera vez que yo fui a una marcha, había un miedo muy grande que decían como, van a bajar unos punquetos y nos van a pegar. Y yo pues estaba muerto del susto porque, y claro, tú eras un bebé. era un baby. Y es una cosa muy triste que aún se siguen escuchando Y esos, siempre siempre está que como ese hay, rumor sí, exacto, siempre que va a haber la marcha, hay como un run run de de que vienen los que punquetos. no vienen los punquetos o los van a agarrar porque es que están haciendo algo violento en yo no sé qué lado, Ajá, entonces cuídense. exacto. Y por eso es tan importante salir a marchar. Lo que decía Mario es lo de la marcha no me representa y que es un discurso dado, que es prestado, es genuinamente algo que yo también en algún momento llegué a decir y sobre todo hablando de la marcha como el evento de liberación sexual. En la marcha, y acá tenemos un ejemplo muy grande en Colombia y es la marcha de Medellín y la marcha de Bogotá. La marcha de Medellín es una fiesta. La Ujú. marcha de Medellín es una fiestota de celebración y es una marcha en donde esta liberación sexual yo creo que se ve un poco más. Y la marcha de Bogotá es una marcha un poco más política y ninguna de las dos es mejor que la otra porque ambas pertenecen.
Yo una vez también hice ese comentario como de, ay, la marcha no debería tener estos eventos porque los niños y los papás y no sé qué. Y alguien me dio un argumento tan bueno que me cayó la boca para siempre. Y es, por muchos, muchos años, y lo que hablamos al principio, lo que se persiguió de nosotros fue nuestra sexualidad. Y entonces el hecho de también celebrarla y mostrarla es importante. Que no nos apañe, o sea, No. que usted no lo quiera hacer, pues todo bien. No, no, Exacto. O sea, exacto. uno eso y segundo, a mí me Pero da... tiene un lugar. No. Y a mí me... Eso, uno eso. Pero a mí me da mucha risa ese discurso que siempre viene de personas heterosexuales Ujú. y que viene de estas personas de cabezas de familia y que la familia Mis como la mandó hijos, Dios no, no y sé que qué. no sé qué. Pero el carnaval de Barranquilla Sí, son los viejas. carnavales de Río son la gente así en pelota y no En sé ri- qué. Y para eso sí está normal y sí está, es bonito y llevan a toda la familia. Total. Entonces que me digan a mí que es que porque los homosexuales, las personas diversas sí están mostrando el cuerpo, eso sí está mal. Entonces, para mí es hipócrita ese discurso. Es súper Entonces, hipócrita. no les creo. Nada. Y bueno, como estamos acá con una experta caminante, marchante que ha recorrido las calles en pro de nuestra comunidad, aquí viene mi amiga. Entre amigues nos ayudamos. Ya llegaron los comitips. Bueno, yo les voy a dar 5 tips para que vayan a la marcha. Si no han ido, si ya fueron, si han tenido una experiencia, pero para que vayan porque la marcha es espectacular. La primera, para que no les pase lo que le pasó a mi amiga por irse en taconadas, es que se vayan en zapatos cómodos. La marcha es ir a caminar, entonces es importante usar zapatos cómodos. Y si nos van a poner zapatos cómodos, algo que me dijo una travesía a mí cuando me puse tacones y me dijo, ¿usted se los puso? Usted se los aguanta, mami. Así que si se va con tacones, se los aguanta y no se los quita aquí como está. Dos, vaya con su mejor pinta y con su mejor actitud. ¿Y qué es su mejor pinta? La que a usted le guste. No tiene que irse vestido de una manera u otra, porque los gays se visten así o se visten de esa manera. Si usted se quiere ir con una camisetica que tiene la banderita y eso lo hace feliz y lo representa, vaya, qué chimba. Si se quiere ir con un super look, vaya, porque eso es un espacio para todos, porque la diversidad nos incluye a todos. Tres, si usted va solo, si no tiene con quién ir, escríbale a las personas que vayan a ir en grupo, que usted conozca que vayan en grupo. Aquí en Bogotá existe una persona que en Instagram y en Twitter sale como el Vallaulliva, que hace un parche donde se reúnen personas que no han ido a la marcha o que van a la marcha solitos y son parches que reúnen gente y hacen comunidad. Así que si va solito y es su primera vez, pues este es un gran espacio. Cuatro, la marcha es un espacio político, pero también es una fiesta. Entonces, si usted quiere ir a celebrar, a pasar rico, a besuquearse con gente, a llevar una cartelera política, haga lo que a usted lo denomine y lo que lo haga feliz y represente su identidad. Así que usted decide cómo celebrar su Pride. Y la quinta es represéntese usted, represéntate tú mismo. Este discurso que hablábamos de que la marcha no me representa, hay un chiste que me encanta, es como, pues es que no es tu manager, querida. Represéntate tú. A esas personas que dicen es que la marcha y los gays que se dicen así o no me representan porque no son como yo. Pues mi reina, ve tú y representa a los gays como tú. Ve y represéntate tú, porque la diversidad es, somos todos, la diversidad nos incluye a todas las personas de la población LGBTIQ+, y nosotros no somos un tipo de personalidad, todos somos diferentes, y esa es la importancia de la marcha, que las personas vean que la población LGBTIQ+, es gigante, que vemos personas de todas las razas, credos, edades, identidades de género, identidades sexuales. Entonces es importante que vayas tú y te representes a ti mismo. Y te espero en la marcha de Bogotá del 2025. Y si vas en otra ciudad, pues tómate fotos y mándamelas. Bueno, amiga, ya para Muy finalizar. bien, ya lo último estaba sonando como regaño, pero pues dale. Ay, yo siempre los voy a estar regañando. A mí no me importa. No, pues es que es representante tú, o sea, la marcha, el Pride, todo, no, la gente a veces piensa que
hablar de Pride, hablar de LGBT es hablar de una personalidad. No, y que es como ir a hacer propaganda sobre algo. Y sobre solo una cosa, ¿sí me Ajá, entiendes? O ajá. sea, sobre lo gay se ve de esta manera, Ujú. lo lesbiano se ve, y eso no es. Lesbiano, viejo lesbiano. Sino que, ¡viva las lesbianas! Como ese señor con todo mi corazón. Ay, sí. Es la importancia de mostrarnos y de pertenecer y de que hayan espacios seguros para las personas de la población LGBTQ+, sigue siendo relevante el día de hoy, sigue siendo importante y es algo que no debemos dejar tomar por sentado. Ujú. No vamos a dejar por sentado que porque ya hay más derechos, porque ya hay más condiciones, como, ay, ya, pues la marcha no es importante, el Pride, no hablemos del Pride, no sé qué es. Seguir yendo, seguir asistiendo, haciendo valer nuestros derechos, haciendo como yendo en contra también de la politiquería y del pinkwashing que existe. Uf, no me hagan hablar, me pongo a Eso hablar es hasta otra otro hora. capítulo. Eso es otro tema. Pero siendo conscientes de que todo lo que hagamos y todas las cosas que busquemos en el Pride y en el orgullo sean sustentados y sean respaldados por políticas públicas, ley integral trans ya, por hashtag, sean respaldados por entidades, por el gobierno, por personas en los altos mandos que se responsabilicen por la protección y por la validación de los derechos de las personas de la población LGBTQ+. Estoy muy de acuerdo. Devoraste. Y Mira, ya. mira, yo quiero decir algo ya también para cerrar algo cortico. Y es que yo siento que cualquier acción es muy grande, así ustedes piensen que es pequeño. ¿Sí? Porque, mira, lo que dices tú con los videos que haces en TikTok y todo eso. De hecho, yo te lo he dicho, muchas de las cosas que yo he aprendido y aprendí fue gracias a esos videos. Y cuando entre más eso se reproduce, pues más comunidad abarca. Ah, Y no hay nada más activista para mí que ser tú mismo, ¿sí? Entonces, si tú te muestras en redes como una persona orgullosa de lo que tú eres, ya estás haciendo activismo. Sí, no claro. es como que no tengas que salir a la marcha, porque la marcha también es importante por lo que nos dices. Pero, pero puedes empezar pequeño, porque a veces la gente se siente también abrumada. Ajá. Sí, que la marcha es algo muy grande y pues si yo no salgo allá a No. marchar con la pancarta y a gritar Sí. y a romper vidrios, no Sí, estoy no haciendo estoy. activismo, Exacto. pero puedes empezar De tu tiempo. desde ti, desde algo que se pueda pensar como más pequeño y cuando menos pienses pues ya estás conociendo más sobre la marcha y vas. ¿Ven? Esta perra. Yo soy la que me pongo a hablar así como brava y politiquera y esta es la que sale en una frase y me calla. No hay nada más revolucionario que ser tú mismo. Divino. Nada, reinas. Este fue nuestro regreso. Si les gustó, déjenos en nuestros comentarios qué pensaron de este capítulo, qué quieren que hablemos más, porque acá como que chapoteamos varios temas y no profundizamos. Sabemos que estamos hablando de temas muy serios, entonces si de pronto también tenemos cosas que aprender, Sí. déjenos comentarios. Y si no les gustó el episodio, mándeselos a todos los enemigos que tengan y igual. Saben que pueden hablar del episodio en todas las redes sociales usando el hashtag coqueto y próspero. A mí me encuentran en Instagram en Instagram y en TikTok como comino-bajo y en Twitter como comino-gómez. Y a mí me encuentran en todos lados como el de las gafas grandes o gafantes. Recuerden seguir el podcast en Instagram como @coqueto y próspero, también en TikTok. Darle like a este video, comentar, compartirlo. Lo mandan a las tías, a las abuelas, a Todo el todo el mundo. mundo, al vecino. Sin ser más. ¿Y cómo es que se acaba esto? Ahora se me olvidó a mí. ¡Perra! Y bueno, y ya para terminar, entonces, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Y besitos de 3 para todos.